Muy buenos días, perdón. Los saludamos desde Iquique, del norte grande de Chile, inaugurando la Cátedra Libre Juan Puestá en su primer capítulo. En esta ocasión, este 4 de junio, con un invitado muy especial, que tiene que ver con temas que muchos de nosotros hemos ido desarrollando a tientas a veces en nuestras prácticas investigativas. Me refiero a Ariel Gravano, investigador argentino, quien gustosamente nos va a acompañar en esta primera cátedra de Cátedra Libre Juan Podestá. Eh, Ariel tiene, cuando uno antes de la pandemia viajaba a seminarios, el año 2005, en un viaje a Buenos Aires, me encuentro con el libro El barrio en la teoría social de Ariel, que fue un libro bastante iluminador para quienes estamos estudiando los temas de barrio. Es un libro de 2005 y muchos estudiantes de sociología lo han usado en su tesis. Y después, más adelante, el año 2016, LOM en Santiago edita el libro Antropología de lo Urbano. No antropología urbana, sino antropología de lo urbano, donde escribe Ariel conjuntamente con algunos autores invitados, como Carlos Herrán, Rosana Huber y Bárbara Galarza. Un libro también muy interesante. Y en esta búsqueda de hacer esta primera cátedra, este primer capítulo, yo le escribo a Ariel y para mi placer lo primero que hace Ariel es contestarme, decirme que con mucho gusto nos acompaña en esta sesión. Y aquí estamos, en esta primera sesión de esta cátedra. Entonces, a nombre, digamos, de la Universidad Arturo Prat, de la Facultad de Ciencias Humanas y obviamente de la carrera de Sociología, que estamos celebrando nuestros 30 años de existencia, le damos la bienvenida y los agradecimientos a Ariel, quien nos va a acompañar en esta primera cátedra libre Juan Podestá. Ariel, bienvenido y te escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. En principio, un saludo a los que nos estén viendo, escuchando. Es un honor para mí participar en la Cátedra Libre Juan Podestá, a quien le deseo lo mejor. Y ya de lleno en el tema que me propone Bernardo, que sería el barrio y la teoría social. Ahí hay un cambio de conjunción por preposición que en realidad nos pone en el mismo camino de lo que yo pretendía hacer en trabajos dentro de mi tesis doctoral, que fueron, yo soy de la época donde las tesis doctorales duraban mucho tiempo, uno se daba todo el tiempo del mundo, y en 10 años la terminé y salieron dos producciones impresas, una El barrio en la teoría social y la otra Antropología de lo barrial. Porque en principio yo partí de la paradoja de que los estudios sociológicos y antropológicos, y además con otras disciplinas hermanas acerca del fenómeno urbano, como la geografía, podría ser la arquitectura, el urbanismo, eh, lo más recurrente en cuanto a ámbito, en cuanto a referente empírico de las investigaciones y de las acciones de estos estudiosos e interventores también dentro del espacio urbano, era en los barrios. Pero yo lo que notaba era una especie de, y así lo expongo, de secundarización de la teoría barrial. No había una teoría barrial, yo no la encontraba tan nítida en los estudios contemporáneos. Por supuesto que no era que no había teoría, sino que no había una teoría que se focalizara en lo que yo pasé a llamar lo barrial desde el sesgo de la antropología. ¿Y el sesgo de la antropología qué es? Es ver que todo espacio está actuado, está vivido, está vivenciado, está ocupado por gente. Un poco este, le hablo, yo le digo sesgo disciplinar para no distinguirlo tanto de la sociología.
a la antropología social, porque de hecho todos los antropólogos sociales tenemos que leer todos los clásicos de la sociología. Y cuando uno está en un campo específico, como puede ser lo urbano, lo barrial, tiene que leer a todos los sociólogos, a todos los trabajadores sociales, a todos los investigadores desde las ciencias sociales que se ocupan de lo barrial. Así que eh, estos compartimentos estancos son inventos, un poco parafraseando a Juan cuando habla de la región de Tarapacá, son inventos de las disciplinas que han tenido que servir al capitalismo durante el siglo XIX, el siglo XX, pero en realidad la idea es que la teoría de lo social no se agota en ninguna disciplina, si bien puede haber focalizaciones. Ese es mi punto de partida. Entonces, dentro de los estudios de antropología de lo barrial, yo encuentro, o el hallazgo mío es entender que hay una dimensión vivida del barrio a la que llamo lo barrial y que no se agota en la ocupación del espacio, no se agota en las condiciones de vida, sino en cómo se viven esas condiciones, tanto de lo urbano y específicamente de lo barrial. Por eso, una de las focalizaciones mías es el barrio como etos, es decir, la identidad barrial, y el barrio como epos, es decir, como épica. Y ahí para hacer algún diálogo después, a posteriori, les agendaría esta pregunta. Cuando uno piensa en el barrio, piensa en un barrio propio, en principio. Es más un barrio sentido que un barrio teorizado. Es el barrio vivido por cada uno o cada una de los que estén viendo y escuchando. Pero a su vez hay un lado un poquito más velado, más opaco, que es el barrio épico. Es el barrio que en realidad es el resultado de luchas sociales. Y esto se ve en indicadores que recién hablábamos con Bernardo de su propia relación con lo barrial, que está, por ejemplo, en los nombres de los clubes de barrio, algunos de ellos de distintos deportes, no solamente del fútbol, porque bueno, en la Argentina el fútbol tiene un significado bastante especial, pero son indicadores de que los barrios son el resultado de luchas sociales, de luchas dentro del espacio urbano. Bueno, esas son un poco las líneas que yo vengo siguiendo a partir de aquellos estudios. Eh, el otro punto de partida es la clásica opción teórica que hay entre lo que podríamos llamar las determinaciones de lo urbano. Lo que los arquitectos y urbanistas han llamado las formas urbanas, la ciudad como forma. ¿Qué es la determinación? Y es lo que básicamente se traduce en la pregunta de si lo social y cómo juegan lo social y la forma urbana. Si lo social determina a la forma urbana, a la ciudad, es decir, el modo de producción, la estructura económico-social determina la forma de la ciudad como indicador de lo urbano, la ciudad es un indicador de lo urbano, o si la forma en realidad es la variable independiente de lo urbano, que se traduce más o menos en el refrán dime dónde vives y te diré quién eres. Y esta disyuntiva de entender dónde está la determinación, cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente, dicho muy burdamente, yo sé que ustedes este, en esto lo deben manejar, pero yo lo digo en forma sucinta. Y estas dos opciones, en principio, lo que algunos consideran el fundador de la urbanística, que es Federico Engels, en el siglo XIX, él recorriendo los barrios de Manchester, los barrios obreros, él llega a la conclusión, lo voy a decir rápidamente, que es el barrio pobre el que produce al barrio rico.
porque el proceso de apropiación de excedentes es dentro de la sociedad capitalista industrial, es la que produce la segregación urbana. Esto es claramente un proceso de determinación de la estructura socioeconómica respecto a la forma que adquiere la ciudad. No voy a seguir con esto porque es un clásico incluso dentro de lo urbano, aunque a veces, como como suele pasar con algún clásico, en determinadas épocas se opaca su brillo y en otras se retoma. La otra opción, y que la mencionó recién Bernardo, es parte de lo que Engels propone cuando él dice, bueno, pero si uno quiere lograr la transformación social, ¿qué hace con lo urbano? ¿Qué hace con la ciudad? Y él llega a la conclusión, y es la propuesta, que solo nos queda una enmienda, una reforma, porque en realidad la ciudad va a cambiar, la ciudad va a terminar con esa segregación cuando se produzca una transformación estructural, una transformación revolucionaria dentro del capitalismo. Esto hizo que o produjo, en mi opinión, es una hipótesis, que los estudios de enfoque marxista no se hayan especializado tanto en la ciudad, en, la, en, lo, es- en lo urbano, como, por ejemplo, los estudios sociológicos de la Escuela de Chicago. Porque la Escuela de Chicago partía de la base opuesta, es decir, era la forma urbana la que determinaba las conductas sociales y sobre todo las identidades. Las identidades tenían un valor. La identidad y la cultura son dos categorías muy ricamente tratadas por la Escuela de Chicago. Eh, yo trabajé bastante las paradojas de la Escuela de Chicago, es decir, puntos de partida. Desde el punto de vista sociológico macro, como era lógico, desde visiones deductivistas y con un gran trabajo de campo, micro sociológico, cómo lograban problematizar esas hiperdeducciones de sus modelos más abstractos. Esa dialéctica dentro de la Escuela de Chicago es muy interesante, que está volcada en el barrio, en la teoría social. Eh, Había teorías sobre las regiones morales, que eran básicamente los barrios, y un gran trabajo sobre los barrios estigmatizados. Entonces yo me detuve en algunos autores que básicamente parten de los prejuicios de como lo llamaban ellos, la sociedad amplia o la sociedad mayor respecto a ciertos barrios estigmatizados, y cómo ellos, introduciéndose en esos distritos deteriorados, el clásico slum o el gueto, y ahí surgen las dos teorías más importantes de la Escuela de Chicago desde el punto de vista de lo que yo llamaría el sesgo antropológico de la Escuela de Chicago, y que es muy recuperable. Es un trabajo de campo que desdice esos prejuicios, es decir, los problematiza. Sin embargo, la relación dialéctica entre las condiciones y lo que podríamos llamar las representaciones de lo urbano en lo barrial, en la problemática barrial, se ven totalmente abigarradas, totalmente articuladas. Es necesario establecer analíticamente una distinción entre lo que son las condiciones y lo que podríamos llamar los imaginarios barriales, las subjetividades, las identidades, las manifestaciones culturales. Dicho esto todo en un sentido amplio, todas estas categorías. Y ahí es donde yo partí y tiene que ver con el libro que mencionó recién Bernardo, Antropología de lo Urbano, del concepto de revolución urbana del arqueólogo australiano Dere Gordon Childe, que a principios del siglo XX él establece que la constitución histórico-estructural de lo urbano, es decir, la conformación, la emergencia de las primeras y antiguas ciudades, tiene
está determinado por la apropiación del excedente de alimentos que en ciertas aldeas comienzan a producirse, comienzan a acumularse en los templos. Y se forma una especie de alianza estructural entre los tres actores principales de estas antiguas ciudades esclavistas que formarían el modelo inicial de lo urbano, que son los burócratas que tienen que manejar una institución que aparece en ese momento, que es el Estado, y que es el que garantiza no solamente la protección, sino que lo que garantiza es una apropiación de esos excedentes desde el proceso de control central. Es decir, se inventa en ese momento surge la idea de un centro, de lo que eran hasta esa época aldeas desperdigadas, y se constituye las primeras ciudades a partir de el manejo del Estado, a partir de una ideología que convierte esa heterogeneidad que había dentro de ámbitos ecológicamente unitario como era la ciudad, pero con el trabajo principal de esclavos, y esclavos que no eran esclavizados al estilo capitalista, industrial o mercantil de la modernidad, sino que eran esclavos porque habían sido vencidos, eran representantes de otras aldeas, a las cuales cada uno de estos imperios que se iba formando iba esclavizando y transformándolos en la mano de obra más barata, pero que a su vez había que sostener. Por eso fue posible hacerlo siempre y cuando fuera posible la acumulación, que provenía del proceso previo en el Neolítico de la domesticación de los granos. Eso fue crucial. Ahora, además del burócrata, entonces existía quien se hacía cargo del poder, el emperador, el monarca, pero que además eran representantes de la religión, de los dioses o del dios en la tierra. Esa trilogía de sacerdotes, guerreros para proteger y, y burócratas para controlar, eh, es interesante ver cómo estructuran lo urbano, y las ciudades se van sucediendo históricamente cambiando sus formas, cambiando sus modos de producción. Pero esa constitución estructural sigue existiendo hoy en lo urbano. Es cuestión de hacerse la pregunta de qué hay de eso en mi ciudad, en tal ciudad. Y luego la pregunta acerca de qué hay de eso en los barrios. Sin embargo, yo lo que tomé como unidad para mis análisis fue la conjunción entre la apropiación no solamente económica de excedentes, sino que eso tipificaría lo urbano en general, sino lo que yo denomino la apropiación del valor simbólico que tiene la vida urbana. ¿Y qué es lo que construye esto que recién mencioné? Es el etos y el recuerdo del epos, o decir, la épica. ¿Por qué? Porque los imaginarios, la producción simbólica de la vida urbana, no es algo que adorna esa vida y esas condiciones, sino que es constituyente de esas condiciones de vida. Y eso es un desafío permanente para los enfoques positivistas, para los enfoques objetivistas, para los enfoques estandarizados que desoyen la voz de los actores, la voz de las vivencias, la voz de la construcción de esos que en algún otro texto yo los llamo los nidos y los nichos de lo urbano. Aquello que se siente como propio y a proteger, que hoy en nuestra condición posmoderna lo podemos verificar perfectamente en los barrios cerrados, en los barrios casi amurallados, y los nichos que representa en esos imaginarios las estigmatizaciones. Lo que en otros trabajos yo encontré como, y los denomino, esas manchas que manchan la dignidad urbana vista desde, sobre todo,
unas visiones de una supuesta clase media que estaría indicada como la normal dentro del espacio urbano. Vemos acá que también hay una apropiación de valores. No hay solamente una distinción, una fragmentación, la detección de una heterogeneidad, como algunos autores modernos hoy hacen hincapié, con la categoría de experiencia, entendiendo que lo urbano es una mera experiencia, sino que en todo caso cabe la pregunta, de acuerdo con los ejes que eh, enuncié antes, de por qué se producen esas experiencias. Algo bastante común hoy es ver en los estudios sociales la hipermención a las disputas. Todo parecería estar en disputa. Y sin embargo, uno puede hacer también la pregunta, bueno, pero detrás de esas disputas, que en general no apuntan a contradicciones estructurales de fondo, sino a los conflictos explícitos, de pujas entre actores, como si fueran pares, porque la disputa siempre es entre pares. Es como un partido de algún deporte o de un juego. Viene de la teoría de los juegos. Entonces nosotros, si bien podemos aceptar que pueda haber esas disputas, porque además los actores le llaman también disputas, la pregunta que nos podemos hacer es qué hay detrás en cuanto a la apropiación de excedentes en esas disputas. Yo considero que los ejes de debate más importantes hoy en día dentro de las ciencias sociales acerca de lo urbano son básicamente la necesidad de romper o de problematizar las dicotomías que están por debajo de mucha producción teórica y sobre todo aquellas que ni siquiera están por debajo, ni siquiera son visibles dentro de ciertos enfoques. Esos dualismos que consideran, por ejemplo, al barrio como una especie de isla romántica, como una esencia autocontenida, en oposición a lo que sería todo lo que no se desea de la vida propia. Eso cuando uno lo detecta en los actores, requiere en principio, un tipo de apercibimiento que uno tiene que auto asignarse, que es el no criticar a los actores porque tengan esa visión, como incluso hacen algunos estudiosos. Porque de última, los actores, si están teniendo esa vivencia, debe haber razones históricas y estructurales que provocan esas vivencias. Ese barrio deshistorizado, ese barrio que tiene una época esencial y que yo llego a la conclusión que el barrio más que un espacio es un tiempo, pero es un tiempo vivido. Es ese tiempo que produce el etos y el epos. Eh, y en general se confunde con mi época, la época del actor. En principio, mis trabajos tenían como muestra, como universo empírico, la mayoría de las edades. Es decir, yo entraba a los barrios a ver qué pasaba en el barrio. Algunos eran el mío, otros eran otros. Lo hice en muchos barrios de la metrópoli, en la zona de la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano, y después en ciudades medias. Y, y encontré que no es una época cronológica lo que nostalgiosamente se reivindica, sino que en realidad es una época vivida por el actor. La recogí en gente de 80 años y hasta en chicos pequeños de 10 años, donde ya ahí se nota la, la distinción entre la época propia, que es una época que está en el pasado. Entonces la pregunta es, y que se contrasta con el presente. Yo llego a la conclusión que cuando no se controlan en plenitud las condiciones de existencia presentes, la utopía se puede correr para atrás, se puede correr para atrás en ese tiempo idealizado, porque es una idealidad la que se produce, no es
realmente que ese tiempo fue mejor. Y eso lo encontré en como que, algo que se va permanentemente corriendo. Es una dialéctica. Ahora, ¿qué ocurre? Reitero, uno puede establecer la dicotomía de que eso es una idealización y vaya la vida de los actores quede ahí y uno lo describe solamente. Pero uno puede hacer la pregunta, la doble pregunta. ¿Por qué pasa esto históricamente hablando? ¿Y qué podría pasar si las condiciones fueran otras? Y para eso volvemos en un proceso de intervención a que los propios actores autodefinan y problematicen sus propias visiones. Eso es lo que pasa con los movimientos sociales. No necesitan los movimientos sociales que vaya ni un sociólogo, ni un antropólogo, ni una antropóloga, ni una socióloga, ni una trabajadora social o trabajador social para que ellos cambien. Están permanentemente cambiando. Incluso uno tiene que hacer el ejercicio de mejorar sus categorías de análisis. Porque en general lo que existe es el cambio, no la quietud de esas deshistorizaciones barriales. Y con esto yo creo que ya es suficiente para que escuche si hay algunas preguntas, dudas y culminemos esta jornada breve con algún intercambio, si fuera posible. Muchas gracias por la atención. Bueno, en las condiciones de virtualidad, en general uno supone que lo están escuchando, que están con mucha atención y quizá no, porque estar en el Oikos, lo hablábamos hoy con Bernardo, implica un gran cambio respecto a lo público que tiene el aula, ¿no? O el salón de conferencias donde uno puede ver, visualizar quién se distrajo, quién se aburrió, quién está pensando en una cosa mejor que lo que está escuchando. Eso no se puede hacer. Así que es muy importante que ustedes lo verbalicen en este momento en cuanto a lo que yo acabo de exponer. Y bueno, estoy a disposición. Muchas gracias, Ariel. Muy motivante tus reflexiones sobre tu trabajo. Yo quisiera llevarte a algo más, más peliagudo, decimos aquí en Chile, y tratar un poco de llevarnos a lo que es la violencia urbana. Nosotros en Chile hemos vivido el estallido social el 18 de octubre, hoy día lo vive Colombia, ustedes también lo han vivido de muchas maneras, y haciéndome eco un poco de la cita que tú haces de Engels, el primer urbanista, donde dice, después de recorrer Manchester, de decir, mira, las clases ricas, hay clases ricas porque hay clases pobres, ¿no? ¿Cuál sería tu posible interpretación de estos fenómenos de violencia urbana que se dan a raíz de estos llamados estallidos sociales? Yo me pregunto en principio por qué hay que llamarlo violencia urbana, por qué se da en la ciudad. Me parece que el origen urbano, netamente urbano, que han tenido las movilizaciones de jóvenes en Chile, fueron por un servicio público, por la Ujú. reivindicación de un consumo colectivo. Por supuesto que esto nunca está despojado de lo que es la lucha de clases, nunca está despojado de ciertas condiciones estructurales que afloran cuando un consumo colectivo pierde ese estado de lo público, de lo común, que debería tener en esa conciencia social que existe, en esa conciencia social que existe y que está detrás de lo que vos denominás violencia urbana, porque lo que apareció o se manifestó en ese momento, y disculpen que esté hablando de algo que no lo he vivido yo, sino por
por medios de prensa. Em, la violencia aparece con la represión, porque en principio esos son ejemplos de manifestaciones masivas. Entonces, si la violencia urbana es una de las contradicciones del sistema urbano, es cuando un agente de cuidado, un agente de resguardo, un agente de seguridad, se transforma en un agente de cercenamiento de las libertades de manifestación. Eso corre por cuenta de los agentes directos, en este caso las fuerzas de seguridad, como fundamentalmente de quien orienta el Estado y transforma a esas fuerzas en fuerzas opresivas. Me parece que en esos términos lo puedo yo por lo menos definir desde la teoría urbana. Luego está la importancia de la ocupación simbólica y física del espacio público, de las plazas, de los espacios abiertos, de las alamedas, de las grandes, de las anchas alamedas o avenidas como le denominamos en Argentina, que para terminar con la cita de Engels, Engels fue el que manifestó su perplejidad, su irritación, esas son sus palabras, su irritación porque las anchas avenidas de la ciudad industrial, para lo que habían sido diseñadas, era para que la artillería actuara contra las masas, a partir del modelo de von Haussmann en París. Y me parece que cierra un poco, articula con esta postura de ver a lo urbano, no solamente como un escenario físico, sino como un escenario eh, rico en significaciones, tanto simbólicas como físicas. Y ahí es donde aparece el tema de la violencia física, porque existe la violencia simbólica, por supuesto, pero la violencia física más, y lo mismo está pasando en Colombia, según mi opinión. Sí, en realidad la pregunta también iba en relación a cómo la teoría sociológica Mm, ha sido muy buena para explicar la violencia desde el Estado hacia la sociedad civil, pero al revés hay muy ujú, poco intento sistemático de explicar lo que estamos tratando de explicarnos, ¿no? Lo que se explicaba a la sociedad chilena es por qué esto que era un oasis, según el presidente Piñera, se transformó en un país en situación de calle. O sea, todo lo que era mm, verdad se derrumbó, digamos, y todo lo que creíamos cierto era como todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? ujú, Y empezó hasta el momento que llegamos hoy día, en que estamos a puertas de redactar una nueva constitución y aparecen nuevos actores sociales, pero a su vez aparece, digamos, una nueva pobreza urbana, que es distinta a la que conocíamos en los años 60. Tenemos la realidad de los migrantes, digamos, mm, que le va a dar todo un maridaje simbólico distinto a todos los barrios de aquí a 5 o 10 años más, digamos, porque claro, en Chile estamos acostumbrados a tener una migración europea, rubia, gringa, que lo recibíamos bien, ¿no? Pero ahora tenemos una migración afrodescendiente y ahí sí que tenemos problemas porque tenemos un racismo bien solapado, digamos, ¿no? Entonces ahí vienen nuevos problemas, digamos, que tiene, y por otro lado, en los barrios populares pareciera, esta es una hipótesis, de ahí donde faltan estudios más simbólicos de las migraciones, por ejemplo, cómo las religiones afrodescendientes van a penetrar fuertemente sobre el catolicismo popular.
que es muy hegemónico acá en el norte grande, ¿no? Pero pareciera que en los barrios populares la aceptación, comillas, del migrante es mucho más fuerte, mucho más potente que en otros sectores de la sociedad, ¿no? Bueno, ustedes en Buenos Aires lo ven con los paraguayos, con los bolivianos, digamos, y con toda esa gente, digamos, lo que escribe Beatriz Sallo en sus libros son clásicos, es ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que desde las ciencias sociales lo que quizá hay que aguzar son las categorías, el ojo, la vista, la mirada analítica sobre lo que se mueve cuando parece que nada se mueve. Los movimientos sociales son emergentes en determinados momentos, pero se cocinan cotidianamente. Y las contradicciones no dejan de estar, las contradicciones estructurales en una sociedad no dejan de estar, si bien se puede utilizar la metáfora de la latencia, pueden Mm, estar latentes. Yo creo que están, yo creo personalmente que las contradicciones estructurales siempre pinchan, tienen textura, siempre agreden. Pero ¿qué pasa? Que agreden a sectores sociales que no conforman la agenda pública de las ciencias sociales. Entonces, ahí tienen que aparecer los científicos sociales, que son los trabajadores sociales, quién está trabajando con esos sectores, pero depende de la visión que se tenga. Porque si la visión es, la visión, más que la visión, la misión que se tenga desde las ciencias sociales, si se quiere reconstruir permanentemente la reproducción y la hegemonía, y lo que se termina haciendo es una pura descripción de estados sociales. Ahora, si lo que se pretende es aportar desde las ciencias sociales a un proceso de transformación, la categoría de análisis ahí va variando porque es necesario pulirla en términos de captar esos procesos de transformación, aunque sean menos visibles, pero que se están produciendo. Cosa que después no sea tan sorprendente cuando aparecen mm, poblados los espacios mm, públicos, incluso por actores que las ciencias sociales no los tenían tan en cuenta. Y yo creo que es más un desafío de las visiones de análisis, de las mm, perspectivas, sí, que de qué es lo que está pasando con la gente. La gente, y me incluyo, mm, nosotros somos parte de esa gente, pero hay diferencias. Y sobre todo la diferencia fundamental tiene que estar en el cumplimiento de cierta función analítica que no tienen por qué tener los actores, como nosotros no lo tenemos en nuestra vida cotidiana, porque ningún científico social en la vida cotidiana aplica su ciencia social permanentemente en todas sus condiciones de existencia. Entonces, creo que ese desafío es, por ejemplo, lo más vacante que yo encontré dentro de la teoría urbana es el registro de la dimensión simbólica, de las representaciones artísticas, de actores que incluso se hacen presentes en las ciudades, bueno, ahora no por la pandemia, pero a la hora en que el científico social está durmiendo. Y son actores que hasta por la vida cotidiana y por el ejercicio de la profesión y estar en un gabinete y estar dando una clase, eso está pasando. Entonces, requiere más, para sintetizar mi respuesta, del esfuerzo del punto de partida. Si uno quiere apuntar a lo que debería cambiar, que es muy justo reclamo que podemos nosotros hacer a nuestras ciencias sociales, y es muy justo reclamo cuando los actores sociales nos lo hacen a mm, nosotros. Porque a mí me ha pasado que está haciendo una entrevista antropológica, etnográfica, y cuando la gente dice, bueno, ¿y esto para qué me sirve a mí? ¿En qué me puede usted sugerir que yo tenga que cambiar algo para que todo cambie? Y eso es una reivindicación muy, muy lógica.
Y para eso yo creo que estamos los científicos sociales. Ahora, ¿podemos querer estar o no querer estar? Es Bueno, una opción también. sí. La idea que siempre llegamos tarde es una idea genial, ¿ah? Eso claro. Nadie fue capaz en Chile Claro. de anunciar, entre comillas, digamos, lo que se venía, salvo algunos estertores, algunas ideas Mm. geniales. Antes de cerrar esta primera cátedra libre, Juan Podestá, quiero dejarlo invitado, si me permite, Ariel, a la segunda cátedra que se va a realizar el día 24 de junio. Después lo vamos a hacer todas las invitaciones. El Ujú. 24 de junio a las 18 horas va a exponer Carlos Osa el tema la política cultural del neoliberalismo chileno, la política Ujú. cultural del neoliberalismo chileno, que va a estar coordinada su exposición por el colega Bosco González. Bueno, Ariel, decirte que estamos muy agradecidos, bastante sugerente, bastante provocativa en el buen sentido de la palabra y en el otro sentido también tus exposiciones y tus reflexiones nos dejan mucho que pensar, nos reafirman en muchos sentidos lo que estamos haciendo en el sentido de acentuar, creo, las dimensiones simbólicas de los territorios habitados y los territorios imaginados, los imaginarios urbanos, las apropiaciones épicas del pasado, las reconstrucciones épicas del pasado. Así que queremos agradecerte los 30 años de la Escuela de Sociología, del homenaje a nuestro querido amigo y colega Juan Podestá, y agradecerte la muy buena voluntad que has tenido, la muy buena onda, como dicen los jóvenes, la muy buena disposición hacia nosotros. Cuando salga esta pandemia y tenga la oportunidad de venir a Iquique, aquí tienes tu casa y te llevaremos a conocer el desierto y la costa y otras bellezas que tiene esta linda ciudad. Bien, Bernardo, infinitas gracias. No quisiera que quedara con quienes escucharan o vieran la grabación, que quedara cerrada la posibilidad de cualquier consulta, cualquier intercambio. Entonces, vos tenés mi correo electrónico y Sí, sí. te pido por favor que lo difundas sin ningún problema como para recibir eh, ese tipo de lo que sea, comentarios, consultas, etcétera. E inclusive algunos de los trabajos que yo mencioné al pasar, también puedo sistematizarlo porque están en general en la web. Ha sido para mí un gusto la invitación, sobre todo que es algo muy placentero, es saber que lo que uno produjo en algún momento y en un lugar puede servir en otro lugar y en otro momento, como es un libro. Y para eso uno lo escribe y lo publica. Así que desde ya que nos veremos cuando sea posible y muchísimas gracias. Adiós.